Hola amigos de Carga Pesada, ¿cómo están? Soy Tomás Niño y bueno, el día de hoy, 14 de mayo, estamos en un nuevo Facebook Live de Carga Pesada. Hoy tenemos a un invitado muy especial, tenemos al superintendente Camilo Pavón, eh, quien ha aceptado acompañarnos en unos minutos aquí con nosotros. Estamos con Ricardo Henao, con quien vamos a hacer una entrevista muy amena sobre los temas que están pasando ahorita con el transporte en Colombia. Ricardo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola Tomás, un saludo muy especial para usted, para toda la gente que se está conectando, que se va a conectar y que va a ver nuestra charla, nuestro Facebook Live, porque por ventajas de la tecnología, pues igual la charla va a quedar acá. Para quien no la pueda ver en este instante, la pueda ver más tarde y pueda obviamente enterarse de todo lo que nos va a contar hoy el superintendente de transporte. Así que, Tomás, pues mil gracias y listos para entrar de una vez a la conversación. Perfecto. Camilo, bienvenido, buenas tardes. Ricardo, muchas gracias por la invitación y un gusto saludarlo. Tomás, igualmente muchas gracias por la invitación y a toda la audiencia. Bueno, yo quisiera que entráramos simplemente con un detalle para que la gente conociera un poco más quién es el superintendente de transporte. Cuéntenos un poco detalles, cómo termina ahí. Es usted una persona realmente muy, muy joven, abogado del externado de Colombia, especialista en gestión pública, en instituciones administrativas de la Universidad de los Andes, pero cuéntenos cómo llega ahí, cómo son esos pasos y háblenos un poco de usted, porque la verdad, pues me gusta que la gente conozca todas las personas, todos los invitados y sepa a fondo de verdad con quién estamos hablando. Me ponen en apuros porque intentaré no pasar por falsamente modesto, pero le voy a contar cómo es que ha ocurrido. Eh, Hace más de 11 años, Ricardo, estuve, habiendo terminado la universidad en la Universidad de Externado, como usted decía, en un programa muy lindo que le voy a compartir porque luego esto lo replicamos en la Superintendencia de Transporte. Fue un programa que se adelantó en el Instituto de Desarrollo Urbano acá en Bogotá hace mucho tiempo, en el que se convocaron a los mejores, en ese momento se llamaba CAES, hoy se llama Saber Pro, del país en arquitectura, abogacía e ingeniería civil. Y dentro de esos mejores resultados estuve convocado y entramos a trabajar en el Estado con la convicción de que las personas por sus propios méritos deben no solo ser convocados, sino que debe ser un orgullo trabajar para el Estado cuando así los méritos lo llamen a uno a aportar al país. Esa fue mi primera experiencia laboral, como le digo, por esa razón. Después estuve mucho tiempo en el sector privado, en una firma de abogados, trabajando unos temas que, entre otras, le quiero compartir que me dieron una sensibilidad que entiendo hoy como superintendente, y es lo difícil que es para los empresarios cumplir con todas las leyes. Yo sé que hay empresarios que se esfuerzan sinceramente por cumplir la ley. Sé que hay empresarios que contratan abogados tributaristas, contratan abogados laboralistas. Usted sabe la cantidad de leyes que tiene nuestro país, la gran mayoría necesarias. Y eso, como le digo, me dio la sensibilidad para que hoy yo pueda entender y en esa medida intentar ayudar a los empresarios que se esfuerzan por cumplir las leyes. Y más adelante le contaré cómo lo hemos hecho desde la superintendencia. Cuando salí de la firma, lo hice nuevamente para volver al Estado colombiano en la Agencia Nacional de Infraestructura y regresé al Estado en un momento coyuntural que fue después del escándalo de Odebrecht. Curiosamente, fui convocado en el IDU después del carrusel de contratos de hace muchos años y a la ANI después del problema de Odebrecht. Y llegamos como un equipo, en mi opinión, como un equipo de renovación, de restauración de las entidades, y eso ayudó a que retornara al Estado y al sector infraestructura. Posteriormente, la ministra Ángela María Orozco y la doctora Carmen Ligia Valderrama me convocaron a ser parte del equipo en la superintendencia. Estuve un año y medio como superintendente delegado de tránsito y transporte y ya en el presente, hace un par de semanas, la ministra convocó a Carmen Ligia Valderrama
a ser viceministra de Transporte y consideraron que yo podía seguir liderando la superintendencia en las líneas que este gobierno ha fortalecido, que es el tema de legalidad y adicionalmente de ayuda a los empresarios, de ayuda al emprendimiento. Pues eso me gusta porque, como ya usted ha podido contar, no llegó allí de gratis, ¿no? No llegó allí de gratis y tiene pleno conocimiento porque estaba ahí de cómo funciona una entidad tan importante como la Superintendencia de Transporte. Ha sido una persona de carrera, con carrera, y que además pues tiene una sensibilidad muy importante con el tema de las empresas. Eso realmente nos gusta. Oiga, una pregunta, ¿cuántos años tiene usted? 33 años, Ricardo. 33 años. Estamos hablando de una persona muy joven, le ha rendido mucho, pero tiene una muy, pero muy buena experiencia. Pues ya sabiendo, ya conociendo y poniéndonos sobre detalles, pues entremos de una vez con el tema que más nos interesa y que le interesa obviamente a toda la gente que está conectada con nosotros en el Facebook Live de la revista Carga Pesada. Así que Tomás, usted tiene el bate para la primera pregunta. Así es, Ricardo. Pues bueno, ¿qué momento pues para tomar esta responsabilidad? Creo que es una de las coyunturas más difíciles que hemos afrontado, digamos que en el mundo y en el país. El sector transporte obviamente se ve, digamos que impactado por el tema. Y ahí viene la primera pregunta. ¿Cuáles son esas medidas que se han tomado por parte de la superintendencia para ayudar, digamos que al sector de transporte de carga en estos momentos tan difíciles, superintendente? Tomás, de hecho, recogiendo de su pregunta, soy tal vez el primer superintendente en comenzar el ejercicio de forma virtual y sin contacto directo con el equipo. Eso ya impone un reto bastante especial para la gestión, pero le puedo decir que en la superintendencia tenemos un equipo muy comprometido y que en las circunstancias pues ha permitido seguir trabajando. Como le decía anteriormente a Ricardo, yo creo que hay personas que se esfuerzan por cumplir la ley, pero que desafortunadamente no han podido entenderla o no la conocen. Yo sé que en nuestro país se presume el conocimiento de la ley, pero al mismo tiempo y sobre todo en la modalidad de carga, ustedes saben mejor que yo que, por ejemplo, en los conductores, si mi memoria está bien, el 80% o 70% de los conductores hizo hasta cuarto de primaria. Los empresarios uno encuentra de todos los niveles de formación académica y esto no es ni bueno ni malo, pero sí impone un reto para que las entidades se esfuercen por explicarles toda la cantidad de normas que a duras penas entendemos los abogados. En esa medida, Ricardo y Tomás, hemos impulsado, por ejemplo, un concurso o una convocatoria para que el sector privado identifique la circular más inútil. Ustedes sabrán que esta superintendencia ha expedido históricamente 90 circulares cada año. Si ustedes se ponen en los zapatos de un empresario y le dicen, tiene que cumplir con la ley laboral, con la ley tributaria, con las leyes de transporte y además 90 circulares que el superintendente va a sacar cada año, yo ni sé a qué horas se van a leer eso, a qué horas lo van a entender y a qué horas lo van a aplicar. Y hay circulares realmente raras. Le pongo un ejemplo. Hay una que dice que los empresarios tienen que retuitear todo lo que yo diga como superintendente. Yo me imagino que eso en algún momento fue importante. Hoy en día no podría entender por qué el Estado querría obligar al sector privado a retuitear todo lo que yo digo. Entonces, ese tipo de obligaciones y de circulares son las que estamos buscando derogar. Y de hecho, mi compromiso, esto lo lanzamos hace un par de días, mi compromiso es que a la persona que nos ayude a identificar la circular menos útil, si quieren, para el sector, que no le genera ningún valor al mercado y si le impone una carga y unos costos a los empresarios, yo me comprometo a derogarla, además de hacerle un reconocimiento público a la persona que nos haya ayudado. Eso es parte, además, Ricardo y Tomás, de la construcción de la circular única, que es un proyecto que tiene tanto nuestra ministra como nuestra viceministra, y es compilar en un solo instrumento todas las reglas de la superintendencia, que si usted quiere contratar un abogado o va a trabajar solo como empresario, pueda coger un único documento, busca la sección de carga y entiende cuáles son las reglas que le aplican y ahí termina el enredo de saber qué es lo que la superintendencia espera de usted como empresario. Lo estamos construyendo con el sector privado y por eso les hemos pedido la ayuda para limpiar de estas circulares a la superintendencia.
Esa es una medida que estamos trabajando en este momento y que muy pronto tendremos para el sector la circular única de la Superintendencia de Transporte. Ese realmente es un tema muy importante. Y yo quisiera preguntarle, superintendente, ¿qué tan legales son las empresas de transporte en Colombia? Hablo en torno a todas estas empresas, si realmente cumplen o no cumplen, si están ligadas específicamente a todas las normas. ¿Qué tanto cumplen realmente las empresas de transporte en términos reales, prácticos? Mire, la pregunta, Ricardo, se la voy a contestar en dos niveles. Uno, en qué tantos cumplen de los que quieren cumplir y qué tantos cumplen de las que no quieren cumplir. Y para contestarle entonces, en lo primero, yo en este sector he conocido gente muy honesta, empresarios realmente trabajadores que quieren cumplir la ley. En esa medida, le pongo un ejemplo de una obligación que aplica solo para el transporte de carga. El CIPLAF, que es el Sistema de Prevención del Lavado de Activos. Cuando hay empresarios de transporte de carga que intentan aplicar este sistema que se le exige por parte de la Superintendencia de Transporte, el nivel de sofisticación puede ser alto. Tiene que tener un oficial de cumplimiento, unos manuales, hacer unos reportes periódicos de operaciones sospechosas. Es un tema que puede ser una carga para los empresarios y no es fácil de digerir. Entonces, en la misma línea que les he venido compartiendo hoy, expedimos una guía de CIPLAF, que es una guía de 20 páginas en la que los empresarios pueden en 20 páginas entender por qué eso es importante, qué tiene que hacer y cuáles son las consecuencias de no hacerlo, y les ayudamos a los que sí pueden y quieren cumplir. Pero asimismo hemos encontrado empresas que deliberadamente no la quieren cumplir, y le voy a poner un problema en el sector de carga. Las llamadas empresas de papel, las empresas que se dedican a vender manifiestos de carga sin que realmente sea la empresa la que tiene un contrato de transporte, sino que fue un conductor que se consiguió la operación y busca una empresa habilitada para que le venda el manifiesto, que así no debería funcionar y desafortunadamente a veces funciona así esta modalidad. Ese tipo de empresas ya les hemos cancelado las habilitaciones. El año pasado, si mi memoria está bien, cancelamos alrededor de 70 habilitaciones de empresas, algunas de las cuales estaban o fueron sancionadas con la cancelación de habilitación por vender manifiestos de carga, porque así se demostró en el proceso, y pues tendrán todas las discusiones legales en recursos y eventualmente ante los jueces para discutirlas, pero ya hay una decisión en esa línea. A esos empresarios, como le digo, estamos siendo muy contundentes en cancelarles la habilitación, inclusive además de las multas. Superintendente, digamos que el tema de transporte es algo muy cultural y parte de cumplir la normativa también lo es. Ahorita y actualmente con todo el tema de bioseguridad y pues respecto a lo que nos comentaba, cómo se han comportado las empresas de carga. Al 6 de mayo habían suspendido 5 licencias de 5 empresas transportadoras. Hoy eso ha cambiado. ¿De qué manera están actuando ustedes ahora mismo con esa situación? Tomás, ustedes que conocen la superintendencia de mucho tiempo atrás, saben que esta superintendencia tiene muy poquitos dientes. Desafortunadamente, la superintendencia ha tenido problemas para reaccionar rápido en el mercado. Este año, y sé que en años pasados ha ocurrido, se han impulsado regímenes sancionatorios que nos permitan actuar rápido. Dicho eso, esta superintendencia ha por primera vez utilizado medidas cautelares en dos temas que afectan la salud de los ciudadanos. El primer tema, si usted recuerda, Ricardo, fue en el tema del miocable. A comienzos de este año, en enero, nos tocó buscar una norma que realmente no era de las que estaban dentro del Estatuto de Transporte, pero que nosotros entendemos que se puede aplicar. Ordenamos la suspensión del miocable, que es una empresa de transporte habilitada como cualquiera de las demás, y eso sin perjuicio de que luego venga la investigación. ¿Eso por qué es importante? Porque es el Estado reaccionando cuando la ciudadanía lo necesita, cuando el mercado lo necesita, sin esperar 2 años y medio a que se adelante toda una investigación que eventualmente puede terminar en una sanción ya inoportuna, cuando es al final de 2 años, 3 años. Y la segunda vez que utilizamos estas medidas fue en el caso, Tomás, que usted mencionaba,
que corresponde a las empresas de transporte especial que estaban llevando, entre otros, a migrantes hacia la frontera con Venezuela y que no cumplían ninguna de las condiciones de los protocolos de bioseguridad. Eso porque es importante. Igual, si yo lo que hago es abrir una investigación y esperar 2 años, seguramente, Dios quiera, ya no vamos a tener pandemia, ya lo que ocurrió ya pasó y vamos a tener muchos problemas para reaccionar. La medida fue no una sanción, sino una medida preventiva para suspender a esas 5 empresas, y esas empresas tienen que acreditar ante la superintendencia que ahora sí están adoptando los protocolos de bioseguridad y van a cumplir con eso para transportar a los pasajeros. Las 5 fueron tomadas en especial. De carga estamos recibiendo muchas denuncias, sobre todo cuando están llegando a los puertos o cuando están siendo despachados desde los sitios de cargue. Entonces, en carga lo que estamos haciendo es analizar, y si hay lugar a suspender empresas por este mismo motivo, pues ahí está la facultad y la superintendencia las usará. Hay un detalle, y es que hay empresas que no hacen parte de la cadena logística, de producción, de abastecimiento, pero que están queriendo trabajar y que buscan de una u otra manera poder rodar, poder moverse por las vías de Colombia y subsistir. ¿Cuál es la idea en torno a esas empresas? ¿Qué hacer con esas empresas y cómo meterlas en cintura? Muy bien. En ese, mi compromiso y mi principal enfoque como superintendente y en general como superintendencia es el trabajo respecto de la ilegalidad, porque esos empresarios o esos sujetos que están operando sin habilitación del Estado, que están operando para realizar viajes irregulares porque no están respaldados en un contrato de transporte, ese tipo de empresas nosotros estamos persiguiéndolas en el sentido, digamos, de vigilancia y control, porque ese es el verdadero problema del sector. Hay unas empresas que se esforzaron y hicieron todas las inversiones para habilitarse, para operar con los permisos. Esas que están sin habilitación y que están intentando operar, las estamos investigando. En este momento, usted sabe que trabajamos conjuntamente con la DITRA y con Migración Colombia para el tema particularmente de pasajeros, pero con la Policía Nacional ellos nos envían los informes a nosotros y estamos adelantando esas investigaciones. Superintendente, hay un tema que es muy importante actualmente y es el tema de seguridad vial. Hemos visto que por distintas razones, las calles vacías, etcétera, no se han venido cumpliendo, digamos que las mínimas restricciones y las mínimas decisiones que deben tomar los conductores a la hora de conducir. ¿Ustedes cómo están ayudando a las empresas de transporte a que realicen, digamos que, una conducción óptima? ¿Cómo están ayudando para que no haya y no tengamos más accidentes en carretera? ¿Cómo ha sido ese trabajo de ustedes que también hemos visto han estado muy activos? Muy bien, ese es un trabajo como sector, Tomás, porque usted sabe que se creó el Centro de Logística y Transporte. El Centro de Logística y Transporte es un espacio donde concurren varios ministerios, está invitada la Superintendencia de Seguridad Vial y en las normas que expidió el presidente del gobierno cuando la crearon, uno fue: el centro debe aprobar cuáles son los puntos seguros más del trabajo de la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Entonces, desde las primeras sesiones que hubo en este centro de logística y transporte, se definieron unos puntos seguros para revisar 2 temas. Uno, el factor humano, es decir, el conductor, revisar que anímicamente esté bien, que en su salud no presente síntomas, por ejemplo, relacionados con el coronavirus COVID-19. Entonces se hace una valoración, un acompañamiento a las personas que están ya en la vía, en estos puntos seguros con personal especializado. Y adicionalmente, lo que tradicionalmente se mira por parte de la agencia, que es el estado del vehículo, si las llantas están en óptimo estado, los frenos, todos estos factores que pueden generar accidentalidad. Estos puntos seguros han estado operando con mucha intensidad en colaboración entre la agencia y la Policía Nacional principalmente, y como le digo, el Centro de Logística y Transporte. Sí, el otro día, hace 8 días, hablábamos con los hombres que manejan Fede Transcarga y nos decían, hombre, hay una preocupación por el tema de la accidentalidad, porque por el hecho de que las vías, por ejemplo, están solas, están más solas, entonces muchas veces los conductores exceden la velocidad y andan más rápido porque aprovechan que de pronto se confían por ese sentido.
¿Han detectado realmente que se han aumentado en parte las cifras de accidentalidad o hay cifras que llaman la atención en torno a ese caso, pensándose en que de verdad no hay tanto flujo vehicular en Colombia hoy? Ricardo, hay dos factores que afectan la velocidad de un vehículo para efectos de este momento que vive el transporte de carga. Un primer factor es qué tanto acelera el conductor y hemos detectado junto con la Policía Nacional que ya hay siniestros por alta velocidad y que han tenido que multar a personas, a conductores que van acelerando más de lo permitido en las carreteras colombianas. Y el segundo factor es el peso, que afecta directamente en la velocidad. ¿Por qué? Porque en algún momento, aunque la superintendencia está encima de los concesionarios y de los administradores de infraestructura, en algún momento se dejaron de prestar los servicios en las básculas camioneras. Entonces, en estas estaciones de pesaje, donde normalmente se controlaba que el vehículo tuviera el peso que se requería, hoy hay camiones que van con sobrecarga, pero hay básculas, algunas que no están funcionando, y ahí es donde entra la superintendencia, porque nosotros vigilamos la infraestructura, entra la superintendencia a exigir que esas básculas funcionen y a investigar eventualmente a los administradores de infraestructura, porque también hemos detectado que hay denuncias y hay ya hechos donde hay demostrada sobrepeso que afecta obviamente la velocidad que lleva el vehículo. Y en efecto, la DITRA, la Policía Nacional, ha concluido en algunos casos que los accidentes que se están presentando durante este momento de aislamiento preventivo se debe a que hay una mayor aceleración por parte de los conductores de transporte en la modalidad de carga. Superintendente, ahorita hay un tema muy importante que ustedes lo anunciaron recientemente y es el tema de la devolución de dineros de las multas realizadas hace unos años. ¿Cómo se está trabajando por parte de la superintendencia ese tema de la devolución? Es algo que la audiencia que ahorita está conectada está muy interesada en saber. Pues mire, en realidad las medidas de alivio son una gran estrategia de, como le decía al comienzo, cómo podemos ayudar a los empresarios. En unos casos, reduciéndoles costos, entonces les decimos, pueden implementar el logo de la superintendencia que cambió, ya no hasta mayo, sino pueden hacerlo hasta diciembre, les diferimos la contribución que le tienen que pagar a la superintendencia. Hay una parte de ayudas que es diferirles costos. Otra parte de las ayudas, pero esto además viene precedido de una decisión del Consejo de Estado, es devolver platas efectivamente a los transportadores. ¿Cómo se devuelven esas platas y por qué razón? Si usted recuerda, en 2016, Tomás, el Consejo de Estado revisó el decreto que tenía el régimen sancionatorio en transporte terrestre, el decreto 3366. Y el Consejo de Estado dice, es que las sanciones no pueden estar en un decreto, las sanciones en nuestro país tienen que estar en una norma con rango de ley. Cuando dice eso, pues anuló un montón de conductas que eran sancionadas por esta superintendencia. Estamos hablando de mayo de 2016. Hace 4 años exactamente estaba ocurriendo eso. Sin embargo, a pesar de que la máxima instancia jurisdiccional dijo eso, entre 2016 y 2018, es decir, por 2 años enteros, la superintendencia continuó sancionando a los empresarios con esas mismas conductas que el Consejo de Estado había dicho que no podía sancionar a las empresas. Nosotros, como le compartí hace un momento, llegamos hace año y medio, en octubre de 2018. Cuando llegamos con quien hoy es viceministra y con nuestra ministra, detuvimos inmediatamente todas las investigaciones, todas las detuvimos. Y miramos esto. Ahora, eso no fue porque seamos muy inteligentes, yo tengo que ser sincero y es que eso fue un reclamo del sector. Nosotros nos sentamos con el sector privado, nos dijeron eso, nos dijeron analícelo, nosotros lo analizamos y llegamos al convencimiento de que lo que estaba pasando era ilegal. Entonces, como posiblemente era un tema de interpretación, volvimos y le preguntamos al Consejo de Estado y la ministra formuló una consulta al Consejo de Estado. Y en mayo del año pasado, hace un año, el Consejo de Estado dice, en marzo, perdón, dice, haber hecho eso es desconocer la ley, es desconocer una decisión judicial de este Consejo de Estado y adicionalmente un abuso frente a los ciudadanos que abrió la puerta a maniobras fraudulentas contra la ciudadanía. Así de fuerte lo dice, esas no son palabras mías, sino del Consejo de Estado.
Cuando dice eso, además nos dice a nosotros en la superintendencia, tienen la autorización para revocar toda esa cantidad de sanciones que se generaron durante esos 2 años, porque el Estado no podía investigar ni sancionar a los empresarios. Entonces nos pusimos en la tarea, Tomás, de revisar más de 60.000 procesos. Y esos más de 60.000 procesos, ya llevamos 15.000. Llevamos 15.000. Es un gran esfuerzo porque yo quiero que me entienda que la Super tiene que hacer su trabajo del día a día, pero adicionalmente se echó la carga de revisar 60.000 procesos hacia atrás. Cuando hacemos eso, nos damos cuenta que hay muchos que toca archivar, hay embargos que hay embargos que hay que levantar porque eso le afecta la liquidez a las empresas y ya los hemos ido levantando, pero también hay gente que ya pagó. Esas personas que ya pagaron tienen derecho a que cuando la superintendencia le revoca la multa, pues pagó algo que no debía pagar. Entonces el Estado debe devolver de las platas. Y sacamos una ABC, Tomás, que está en nuestra página web, de 4 pasos muy sencillos, y es, usted espéreme en que la superintendencia está revisando de oficio. Nosotros lo hacemos por cuenta propia porque eso dijo el Consejo de Estado, yo reviso esos procesos. Cuando a usted le notifiquen su resolución de revocatoria, es decir, que le revocaron la multa, ahí si usted la coge, va a la dirección financiera de la superintendencia y radica 7 documentos que están descritos muy sencillos en este ABC que le comento. Y ahí la dirección financiera saca una nueva resolución devolviéndole la plata a la cuenta bancaria de la empresa. Entonces, esto, para cerrar, Tomás, corresponde más o menos en nuestra estimación a 170.000 millones de pesos, de los cuales además hemos exonerado ya más de 4.800 millones que hemos exonerado de multas que ya se debían. Si no hubiéramos exonerado a estas empresas, esos 4.800 millones ya hubieran generado todo tipo de embargos, pero ya los exoneramos, ya no tienen que pagar esas multas y estamos comenzando con la devolución de platas que en este momento debería servirle a las empresas que necesitan esta liquidez. Muy bien, ese realmente es un punto muy importante y es un tema que seguramente va a darle un alivio a muchas empresas que estaban allí, que tenían procesos, que estaban en un largo camino para saber si tenían que pagar o no, y otras incluso, pues ya como lo ha dicho el superintendente, habían pagado. Superintendente, un tema muy importante, tema puertos. Hoy escuchaba incluso noticias sobre el tema de Buenaventura, porque pues la idea que tiene el gobierno nacional y que tenemos todos y que sabemos todos que es muy importante es la reactivación económica, y la reactivación económica no se puede parar, y en medio de la pandemia del coronavirus, siguiendo todos los protocolos, siguiendo todos los cuidados, pues el tema de los puertos es realmente muy importante. ¿Qué se está haciendo para que los puertos de Colombia no se vean afectados, para que los conductores en el sentido práctico no sientan miedo, no sientan temor y puedan ir a cargar sin ningún inconveniente, sin ningún contratiempo a los puertos en Colombia? Muy bien. Pues Ricardo, en ese tema hay varios niveles porque como Estado estamos haciendo el esfuerzo de apoyar a los empresarios. Entonces hay varias medidas que hemos adoptado. Una tiene que ver con la huella digital. Usted sabe que en algunos puertos está implementado el ingreso con huella biométrica. La Superintendencia de Industria había tomado la decisión de que en el país en general no se iba a permitir el uso de huelleros para ninguna de las actividades, salvo que en algún sector se decidiera que sí iba a permitirse. Entonces, por ejemplo, la Superintendencia Financiera tomó la medida respecto de los bancos de seguir utilizando la huella biométrica para las transacciones cuando sean presenciales. Y en el caso de los puertos, esta superintendencia expidió la circular 5 de 2020 por 2 razones principales. Cuando no se utiliza huella para que los transportadores ingresen al puerto, se genera una aglomeración por fuera del puerto mientras se hace la verificación manual en aquellos puertos que sí cuentan con este sistema. Entonces, estamos intentando evitar en todos los niveles aglomeración de personas. Luego, era razonable pensar que el huellero hubiera servido para que las personas fluyeran más rápidamente en el ingreso del puerto, pero lo tomamos además con un protocolo del Ministerio de Salud.
El Ministerio de Salud ha dicho el presidente que es la única autoridad que dicta medidas sanitarias. Entonces, lo que nosotros hicimos fue, conjuntamente con el Ministerio de Salud, revisar cómo debe ser el protocolo de limpieza de este huellero, y así fue que se expidió esta circular que le comento para que las personas puedan fluir en el ingreso a las a las instalaciones de las sociedades portuarias. Hay una segunda medida que son los protocolos de bioseguridad que está trabajando en este momento el sector transporte con el sector salud. Esos protocolos se están trabajando tanto para puertos como para aeropuertos, y se están trabajando de manera simultánea para que en realidad de ninguno de los modos de transporte haya riesgo biosanitario más allá de lo que puede controlar todos nosotros. Entonces, para eso se están tomando varias medidas que, como le digo, están próximas a salir porque no se han expedido todavía los protocolos de bioseguridad, pero ya están próximos a salir. Pero le mandamos un mensaje además muy claro a las sociedades portuarias en su momento, cuando suspendimos a las 5 empresas de transporte especial, y es que los transportadores están haciendo un gran esfuerzo por seguir trabajando con las condiciones que implica en términos de riesgo para su salud. Entonces, si las sociedades portuarias no cumplen estos protocolos de bioseguridad y generan algún riesgo para los transportadores, ahí va a entrar la superintendencia, y si hay lugar a ello y llega el día de suspender la operación de una sociedad portuaria en beneficio de la salud de los transportadores, es posible que así sea. Pero todo esto lo estamos haciendo de manera conjunta, con un acompañamiento preventivo. Nuestra delegatura de puertos está permanentemente hablando con las sociedades portuarias, visitándolos, para que esto fluya de la mejor manera y no haya riesgo, sobre todo para los conductores. Superintendente, hay un tema, aquí uno de nuestros seguidores nos pregunta sobre la Sociedad Portuaria de Buenaventura. Él dice que hay un problema sobre los dobles pesajes de graneles en el puerto. ¿Se puede hacer algo respecto a este tipo de situaciones si llegasen a pasar? Ese en particular es parte de una averiguación que está adelantando nuestra superintendencia. Entendemos que hay algunos puertos que están realizando doble pesaje, que están generando un cobro adicional a lo que anteriormente se generaba, y estamos revisándolo para iniciar las investigaciones a que hubiera lugar. A la persona que, Orlando Escobar, que está preguntando, lo que le diría es que con las pruebas que tiene puede nutrir nuestro expediente para que hagamos la investigación, y si hay lugar a una investigación en la sociedad portuaria la adelantaremos, porque sabemos que no solo en Buenaventura sino en otras sociedades portuarias se está realizando ese doble pesaje y se están generando cobros adicionales. Muy bien, superintendente. Tema, por ejemplo, de pasajeros. Hay temas realmente complejos, porque pues todos sabemos que el tema de pasajeros hoy en Colombia está paralizado, pero hay empresas que ya están diciendo, oiga, es hora de que de una u otra manera nuestra actividad también empiece a fluir. ¿Qué va a pasar en el mediano plazo con las empresas de transporte de pasajeros en Colombia? Pues Ricardo, en realidad tal vez la única actividad que por norma no ha parado es el transporte público. Desde que comenzó el aislamiento preventivo obligatorio, se ha permitido la operación de transporte en todas sus modalidades, y el Centro de Logística y Transporte lo que hizo fue ayudar a generar unas reglas de coordinación entre las terminales de transporte y las empresas de transporte de pasajeros por carretera, para referirme por ahora a esa modalidad. Y esto ha ayudado a que en este momento más de 40.000 personas se hayan desplazado desde que comenzó el aislamiento preventivo obligatorio en el país. Claro, esas 40.000 personas representan un descenso de más del 99% respecto de este mismo periodo en el año anterior, pero aún así es mucha gente. 40.000 personas que están viajando o que han viajado por el país. Esas 40.000 personas entendemos que son aquellas que están dentro de las excepciones previstas para el aislamiento preventivo obligatorio, que tienen que desplazarse por fuerza mayor, alguna otra razón. Ese es un primer nivel. El segundo nivel, que lo estamos viviendo en este momento, tiene que ver con las restricciones que se están generando en algunos departamentos y algunos municipios, donde no están dejando ingresar a ninguna clase de transporte de pasajeros. En algunos incluso han generado bloqueos para el ingreso de carga, cuando al contrario debería ser
un beneficio que los estén abasteciendo. En el transporte de pasajeros, entonces, Ricardo, hoy publicamos un proyecto de norma, un proyecto de circular que debe expedirse mañana, en donde les estamos diciendo a los transportadores de pasajeros lo siguiente: ustedes, antes de realizar el inicio del recorrido, antes de despachar el vehículo, deben cerciorarse que la autoridad al otro lado, en el sitio de destino, los va a poder recibir. Esa es una carga de diligencia que tienen como empresarios, que viene de la ley, pero además evita problemas no solo para los usuarios, sino para las mismas empresas, porque cuando lleguen al otro lado, se van a quedar con un bus lleno de personas que no tienen la capacidad de bajarse porque no los va a dejar hacerlo la autoridad. Entonces, ese problema que estamos viviendo en este momento, esperamos que ya mañana, con esta norma que les digo que estamos prontos a expedir y que hoy sacamos a comentarios del público, pueda aminorar el caso de riesgo o estas situaciones problemáticas que se han generado. Adicionalmente, en el decreto legislativo 575 se les permitió a las empresas disponer de hasta los 85% de los dineros que se encuentran en los fondos de dar un mayor flujo de dineros y de capital para trabajar en esta época que tienen un gran problema de liquidez. Superintendente, como usted bien lo decía, pues digamos que el transporte público se ha mantenido y ha seguido en marcha en un porcentaje muchísimo menor, pero pues a los usuarios les preocupa algo y es el tema de la seguridad, en este caso biológica. ¿Qué inspecciones se están realizando, digamos, que a estas empresas que siguen aún prestando el servicio? ¿Cómo es ese trabajo que se está realizando actualmente? Pues es algo que se viene utilizando día a día, entonces pues es algo de interés para todos. Tomás, ahí también hay, como siempre, dos niveles para contestarle muy diferentes. Uno, los sujetos que transportan en la ilegalidad, y otro, los transportadores que están habilitados y se encargan de realizar la actividad de manera normal. Y voy a comenzar por el primero, que es el más grave. Quiero referirme, si ustedes me lo permiten, al mototaxismo. Hablando de transporte de pasajeros. No hay ninguna línea de transporte más peligrosa que el mototaxismo, por dos razones. Una, porque es el que más accidentalidad tiene. Eso ya de por sí debería disuadir a las personas de usar este medio de transporte. Pero segundo, si ustedes revisan los medios, hace 2 años, 3 años, hubo brotes de influenza y de piojos, porque los usuarios del mototaxismo se están compartiendo el casco uno con otro. Cuando ingresa el nuevo pasajero, se baja uno, ingresa otro, y el ambiente en el casco es el ambiente propicio para que, como es húmedo, caliente, las personas pueden estornudar, cualquiera de estas cosas. En este momento de pandemia, particularmente, mi mensaje hacia los usuarios es: absténganse de utilizar estos servicios de mototaxis que de por sí son ilegales, pero además son altamente riesgosos para su propia vida. En ese sentido, ya tomamos una medida, Ricardo, que fue ordenar la liquidación de pick-up. Esa liquidación de pick-up fue por primera vez la Superintendencia de Transporte, cogiendo una empresa que decía ser una plataforma tecnológica, y le dijimos: usted no es una plataforma tecnológica, usted es una empresa de transporte. Como es empresa de transporte, es vigilado mío. Y como es vigilado mío, yo voy a coger su sociedad y la mandamos a liquidación. Ya está en liquidación en la Superintendencia de Sociedades. Esperamos que eso tenga además un efecto en el mundo real y en la posibilidad que esta empresa realmente no siga ofreciendo esos servicios que ponen en riesgo a toda nuestra comunidad. Eso, como le digo, en el nivel de la ilegalidad. Ahora, en el nivel de los empresarios que son legales, que se esfuerzan por cumplir la ley. Esos empresarios tienen que hacer un gran esfuerzo por leer las resoluciones del Ministerio de Salud, particularmente la resolución 677 de 2020 y la 666 de 2020. La primera, la 677, son los protocolos específicos para el sector transporte, y ahí ustedes van a encontrar
¿cuáles son las instrucciones que desde el Ministerio de Salud se están dando, pero poniéndole responsabilidades además a todos, Ricardo? Unas responsabilidades de los empresarios. Entonces, por ejemplo, los vehículos no deberían tener elementos acolchados, no deberían tener valletillas sucias, no deberían tener este tipo de tapetes y factores que lo que hacen es incrementar el riesgo de contagio. Entonces, quiten esos elementos, mantengan los vehículos ventilados, en la medida de lo posible. Hay unas cargas para los conductores, limpien la palanca de cambios, limpien las barandas de donde se está cogiendo la gente todo el tiempo. Y hay unas cargas para los usuarios, tienen que usar su mascarilla convencional, tienen que guardar una distancia mínima de 1 metro dentro del vehículo y mínimo de 2 metros por fuera, por ejemplo, cuando están haciendo la fila de ingreso al vehículo. Entonces, esa resolución, mi sugerencia para las personas que nos están viendo es, tómense 10 minutos y revisen esa resolución que está escrita además en cuadritos y le dicen, antes de subirse tengan en cuenta esto, cuando ya se subió tengan en cuenta esto, porque realmente es una carga de todos, Tomás, y no solo de las empresas, debemos cumplir con esos protocolos de bioseguridad. Sí, en lo que tiene que ver con el transporte intermunicipal, por ejemplo, pues todo el mundo ahora está trabajando en torno a protocolos. Las empresas de servicio, de aviación, el caso nuestro, por ejemplo, el fútbol está trabajando hoy desesperadamente por poder hacer un protocolo y poder llevarlo a cabo para volver a tener actividad. En cuanto a empresas de transporte intermunicipal, se está haciendo un protocolo, se está trabajando un protocolo para poder que vuelva otra vez a operar como operaba antes de toda esta situación tan compleja. En efecto, Ricardo, el protocolo que en este momento deben seguir las empresas de transporte intermunicipal es el previsto en las resoluciones 666 y 677 de 2020, ambas del Ministerio de Salud. Esas resoluciones son aplicables al transporte intermunicipal y lo que hacen es mitigar el riesgo de contagio, sobre todo obviamente de coronavirus, cuando haya un desplazamiento con pasajeros. Este protocolo es el que están siguiendo en este momento todas las empresas y deberían seguir cumpliéndolo cuando eventualmente, así lo disponga el gobierno, termine el aislamiento preventivo, las personas comiencen a salir, incremente el volumen de pasajeros. Esos protocolos van a ser aún más relevantes porque se va a notar la cantidad de personas y necesitamos mantener el distancia de todos estos cuidados que están en esta resolución. Superintendente, bueno, pues quisiera para ir terminando preguntarle una cosa y es, pues, ¿cuáles han sido esos canales de comunicación que ustedes han abierto para mantener más cerca, digamos que a todo el sector? En este momento lo que hemos visto y tal vez de las cosas más positivas que hemos sentido es que el sector se ha unido y digamos que unos responden por otros, están tratando como de ayudarse y pues digamos que es algo muy valioso para todos. Ustedes como Superintendencia de Transporte, ¿de qué manera han venido, digamos que apoyando y cómo van a seguir apoyando, digamos que un sector que, como todos, está sufriendo en este momento? Tomás, afortunadamente, la ministra, desde que llegamos en octubre de 2018, expidió una circular para todos sus funcionarios. Y la circular dice lo siguiente, porque este es muy relevante para responder su pregunta. Nosotros como funcionarios recibimos a todo el que quiera hablar con nosotros. Nosotros no solo hablamos si viene con recomendación, si viene alguna agremiación, los gremios son muy importantes y ya le explico cómo estamos trabajando con ellos, pero tenemos la instrucción de recibir a todo el mundo. Y le quiero decir que antes del aislamiento preventivo obligatorio, en la superintendencia todos los días atendíamos por lo menos a 2 personas, cada uno media hora, 40 minutos, recibíamos conductores, recibíamos empresarios, recibíamos agremiaciones, generadores de carga, y eso tiene una virtud además, en mi opinión, y es que nos permite conocer los puntos de vista de todos y los problemas que están surgiendo en el sector de tiempo en tiempo. Esa instrucción de la ministra sigue vigente. Lo único que tiene como requisito cualquier persona que quiera una reunión con nosotros es llenar un formato que está colgado en la página web donde dice quién quiere pedir la cita, con quién quiere reunirse y para qué tema quiere reunirse. No tiene mucho más que eso. Y todas esas actas y todo eso queda disponible además al público. El que eventualmente quiera ver yo para qué me estoy reuniendo con alguien, tiene todas esas actas a su disposición.
Ahora, con los gremios, desde que me posesioné hace un par de semanas, pero además esa dinámica, como le digo, venía desde antes, pero a propósito de la pandemia, nos estamos reuniendo todas las semanas con agremiaciones de transportadores, con agremiaciones de empresarios y también de generadores de carga. Y con esas agremiaciones, lo que yo quiero entender desde la superintendencia es qué problemas transversales están viendo, qué problemas particulares. Entonces, dice, pagaron 1 millón, me les contando que habíamos que investigar, pero en este momento de pandemia yo necesito ver desde los ojos del sector privado qué problemas están teniendo a propósito de la pandemia y cómo los podemos ayudar desde como le digo, día de por medio, es de cómo vamos a nosotros a actuar en los mercados para apoyarlos, tanto en temas de bioseguridad, en temas de CICETAC. El tema de CICETAC ha sido muy sensible en el sector, se están pagando por debajo de los costos de referencia, entonces nosotros estamos revisando cuáles de esos pagos pueden ser ilegales para iniciar las respectivas investigaciones. Ese tipo de problemas los estamos recibiendo de parte de las agremiaciones y muy pronto van a comenzar estas aperturas nuevas de investigación para ayudar al sector. Pues una última inquietud, es una pregunta muy amplia, pero sí quisiera que se centrara en un aspecto importante. ¿Cuál es el gran desafío suyo como superintendente? Está llegando apenas el 22 de abril, llegó en propiedad al cargo, pero ¿cuál es el gran desafío que tiene hoy al frente de este puesto, de este trabajo, de esta responsabilidad? Si me permite, Ricardo, son dos. Uno, colocar a esta superintendencia en un nivel que la gente lo vea como algo positivo. No, claro, usted entenderá que la superintendencia tiene funciones de policía administrativa. Entonces, ser policía no es popular, pero sí es importante que en el sector se vea que la superintendencia tiene un rol positivo para el mercado. Y entonces ahí voy a la segunda parte. Y la superintendencia tiene un rol positivo cuando además de ayudar a los empresarios que quieren cumplir la ley con instrumentos como los que les he compartido hoy, se dedica muy fuertemente a atacar a la ilegalidad en todas las modalidades, en todas las modalidades. Entonces, ese gran desafío llega a ese punto. Tenemos que acabar con la ilegalidad en el transporte de pasajeros, tanto en mototaxis como en los transportadores que están usando vehículos particulares que legalmente no está permitido. Entonces, ese es el foco en pasajeros. En carga igual, en carga la gran dificultad, como usted sabe, es que los propietarios y los vehículos no siempre tienen una relación permanente con la empresa, sino que trabajan con cada operación la gratis. Entonces, en ese caso, necesitamos que la empresa cumpla el rol que legalmente le está asignado. La empresa debe conseguir los contratos de transporte, la empresa debe responder por los contratos de transporte y ahí sí vincular al vehículo que va a generar o a realizar la operación. Si lo que estamos generando es una inversión de cargas donde el conductor es el que tiene que conseguir, como ocurre muchas veces en este país, conseguir la carga y luego tiene fuera de eso que comprarle manifestaciones ilegales. Yo sé que están afectamente a los empresarios, terminan afectando a todo el país. Entonces el enfoque va a ser los transportadores en todas las modalidades que estén en la ilegalidad, en el nivel más grave de todos, y así restablecerle la confianza a quienes están en la legalidad, incluso con acciones como las que vimos de revocar toda esta cantidad de multas que fueron impuestas de manera ilegal, restablecer la confianza en la superintendencia. Pues, superintendente Camilo Pavón, pues le agradecemos muchísimo. Han sido 50 minutos de conversación, actualizándonos y poniéndonos al día en torno a muchos temas que le interesan al sector transportador, al sector de carga, al sector de pasajeros. Obviamente hay muchos temas más y no quisiéramos agotarlos en una sola charla. Así que queda obviamente abierta la invitación para una nueva conversación, para un nuevo cafecito que nos podamos tomar y poder compartir todo esto que obviamente es de muchísimo interés. Le agradecemos de verdad por estar con nosotros, por dedicarle este tiempo a todos los transportadores de Colombia
y obviamente por estar a través de nosotros, de la revista Carga Pesada, pudiéndolo comunicar. Mil gracias. Ricardo y Tomás, gracias a ustedes por la invitación y un mensaje de sincero afecto y de profunda admiración para todos los transportadores que están trabajando en este momento para nuestro país y para el beneficio de todos nosotros. Y desde la superintendencia cuenten con el apoyo que requieran ustedes en la revista, claro, y todos los transportadores. Muchas gracias por su tiempo. Superintendente, muchísimas gracias por el tiempo. Ricardo, muchas gracias a todos los espectadores, a todos los que estuvieron ahí pendientes a esta nueva edición de nuestro Facebook Live. Muchísimas gracias. Lo pueden repetir, lo pueden ver en nuestro perfil de Facebook. Y bueno, nos veremos más adelante con una nueva conversación, con un nuevo café, como dijo Ricardo. Muchísimas gracias, superintendente, y que tengan un final resto de día. Que estén muy bien. Buena noche. Chao, chao.